Bueno, antes de empezar con este video, quiero aclarar que no acostumbro traer noticias que no sean de fangames, pero esta en particular me interesó mucho. Además que me voy a apoyar en las páginas de confianza de Rockman Corner y en la propia wiki de Mega Man que hablan de él. En la descripción te dejo los links, y es que Kazuhiro Tsuchiya, el productor de la serie Mega Man y más recientemente el director de Street Fighter VI, ha dejado Capcom. Kazuhiro se convirtió en 2018 en el director y productor principal de Mega Man. Entre sus participaciones más destacables con respecto a Mega Man, tenemos que fue programador en Mega Man 7, estuvo en el equipo de desarrollo de los Mega Man Legacy Collection, fue productor de Mega Man 11 y demás participaciones importantes. A ver, estuve investigando y por ahora no hay noticias en otros foros más que en Rockman Corner y algunos tweets hablando del tema. Por lo que vi, puso en su biografía de Twitter que se graduó de Capcom. Esto es ambiguo, pero le sirve para especificar en este caso como lo más razonable, que ya dejó Capcom. Por lo que tengo entendido, no hay motivos aún por los cuales dejó Capcom, y esto realmente deja libre especulación sobre cualquier cosa que haya pasado. Ya saben cómo funciona esto, o nos enteramos por medio de Kazuhiro o nos enteramos del boca a boca. Entonces, aquí por la escasa a nula información que hay sobre el tema, además de que Capcom no se ha pronunciado al respecto, hay que tener cuidado que por culpa de los rumores esto no se convierta en un bulo desinformativo. Entonces, el principal problema aquí es, ¿deberíamos preocuparnos? Por pura sanidad mental, te diría que no. Realmente no solo Kazuhiro le tendrá cariño a Mega Man dentro de la corporación de la cápsula. Hay que reconocerle nuevamente los méritos y logros que Kazuhiro trajo para Mega Man en general. Digo, sí, solo tuvimos un Mega Man 11, pero revivió la saga clásica. Y allí tenemos los Legacy Collection de 3 franquicias de Mega Man, que si bien no es revivir las sagas per se, sí les da un auge para traerlos al gaming en la actualidad y no dejarlos en el olvido. Y es que, tal como lo mencionan en el artículo de Rockman Corner, Kazuhiro dejó a Mega Man en un espacio mejor de donde lo encontró. Pero entonces ustedes me preguntarán, ¿qué rumbo tomará Mega Man en general? La verdad es que eso no lo sabemos. Si no lo sabíamos aún cuando Kazuhiro estaba al frente y trataba de que no se filtraran los planes a futuro, menos lo vamos a saber ahorita que Capcom ni siquiera se ha pronunciado oficialmente. A pesar de que Kazuhiro no revivió todas las sagas, ni tampoco les dio continuación, el fandom del Bombardero Azul realmente contamos con la suerte que, desde 2018 hasta 2023, Mega Man fuese dirigido por alguien que al menos le tenía cariño a Mega Man en general, y que a fuego lento poco a poco iba trayendo de nuevo presencia. Sí, creo que ya me van entendiendo a dónde quiero llegar. El no saber quién y cómo asumirá el mando de productor y director de Mega Man en general, solo nos da para especular. Capcom mantiene en el olvido a Mega Man, y esto es algo que no me tiembla el pulso decir cada vez que tengo la oportunidad de hablar de estos temas. Lo tratan como el mismísimo hijo nunca deseado, y le dan la espalda. Ya vieron la desgracia de 35 aniversario que le dieron. Entonces, conclusiones, ¿Kazuhiro pudo haber hecho muchísimo más por Mega Man? Muy probablemente que sí, pero lo que alcanzó a hacer por Mega Man es algo de agradecer, pues dejó las bases a seguir y un nuevo camino para que revivan las sagas de Mega Man en general. ¿Renunció oficialmente? Pues al momento en que escribo esto no he visto ningún tweet de él hablando del tema, ni tampoco de Capcom, pero en su biografía puso que ya se graduó de Capcom, y la lógica nos dicta a todos que seguramente sí se fue de la compañía. Y lo más probable, y aquí me llamarán el compa el alucín que se fuma de la buena, pero quiero creer que Kazuhiro dejó proyectos de Mega Man guardados en la alacena. Mega Man 12 al 15, ¿al final era cierto o qué? Y seguramente será trabajo del nuevo director no solo retomarlos si es que se le antoja, sino de redirigirlos, porque así es como funciona cuando se cambia de un productor y director a otro en medio de un proyecto. Así que, dicho burdamente, solo nos queda esperar que el nuevo director le tenga cariño a la franquicia y que Capcom no sea un hijo de su chingada madre que le frene los proyectos, como muy seguramente hacía con Kazuhiro, sino que esta vez sea todo lo contrario, le den luz verde.
Sin duda alguna, será la eterna búsqueda frustrada entre hacer algo que nos guste como fans y algo rentable que venda bien como lo hizo recientemente Mega Man 11. Y ya sin nada más que decir, te invito a que me compartas tu opinión, que de seguro tú ves algo que yo no. Hasta la próxima. Chao. はい、ファンのコミュニティの皆さんの気持ち、確かに預かりました。本当に皆さんの気持ちに触れて、我々はこの気持ちをまた持って帰ってゲームを作っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとう。